Abra su Biblia por favor conmigo en esta mañana en la carta a los Romanos capítulo 1. Y vamos a leer juntos los primeros 6 versículos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe de todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Ahora, déjeme leerle por favor el mismo pasaje. Usted puede seguirlo con su vista. Voy a leerlo para usted en una versión diferente, en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Amados, la semana pasada empezamos este sentir que el Señor puso en nuestro corazón acerca de conocer más a Jesús. Y hablábamos acerca precisamente de conocer a Jesús. Y la semana pasada declarábamos que mucha gente puede tener la noción o pueden tener idea, o tal vez escucharon acerca de Jesús, o tal vez leyeron acerca de Jesús, o tal vez alguien les contó acerca de Jesús, como Jesús tenía un montón de seguidores que aún mismo dentro de sus discípulos podían tener la creencia de que era Juan el Bautista resucitado, de que era Elías o Jeremías o algún otro profeta, y eso tenía que ver con lo que Jesús podía hacer por nosotros. Pero la declaración que terminábamos haciendo la semana pasada es que más allá de nuestro amigo, más allá de nuestro Salvador, más allá de ser el proveedor, Jesús es Dios. La vida y la muerte de Jesús son una manifestación de su amor por nosotros. La palabra dice que Dios amó de tal manera al mundo que envió a Jesús. Así que la vida y la muerte de Jesús fueron la manifestación del amor de Dios por nosotros. Pero si la cruz hubiera sido su final, tal vez recordaríamos a Jesús como un profeta más, como un sabio, o tal vez como un héroe que dio su vida por una causa. La Biblia ciertamente habla de su vida, habla de su muerte, pero la palabra de Dios declara que Él se levantó al tercer día. El Maestro resucitó, está vivo y está reinando para siempre. Amén. Así que la gente puede tener a Jesús en una estima muy alta porque ha leído acerca de su vida y enseñanzas, pero solamente aquellos que experimentan su resurrección lo han conocido. La resurrección de Jesús es el punto central de la predicación del evangelio, porque Jesús murió, pero se levantó al tercer día. Él resucitó, se levantó de la tumba. Y dice Romanos, que acabamos de leer, por medio del poder del Espíritu Santo y de la resurrección es declarado Hijo de Dios. Jesús es Dios, y tú y yo, mi amado hermano, tenemos un llamado muy especial, y es este: tú y yo somos llamados a ser discípulos de Jesús. Amén. Recuerde que ese es el sentir que Dios puso en nuestro corazón también como meta para este año. Es que cada uno de nosotros, al terminar el año, ojalá que sea en este mismo enero y no esperar hasta diciembre, pero ojalá que este mismo enero
cada uno de nosotros podamos decir: yo era un simpatizante de Jesús, pero ahora soy su discípulo. Yo era uno más de la multitud que iba ahí tal vez siguiendo las señales o la multiplicación del pan, o vi que sanó a un cojo, a un ciego, a un sordo, y entonces me gustó y lo empecé a seguir por lo que podía hacer. Pero me di cuenta que Jesús es Dios y yo quiero ser su discípulo. Yo quiero ser alguien que camine con Él. Así que, mis amados hermanos, este pasaje de Romanos nos empieza y termina con un llamamiento para nosotros. Empieza diciendo que tú y yo hemos sido apartados para predicar el Evangelio de Dios. Y la declaración última dice que tú y yo, dice el versículo 6, somos llamados a ser de Jesucristo. Pero vamos por partes entonces. Número 1, hemos sido apartados para predicar el Evangelio de Dios. Jesús iba caminando y dice que ahí junto en la playa del lago, ¿verdad?, estaban unos pescadores. Estos pescadores estaban limpiando las redes, estaban enmendando las redes. Jesús se acerca y le dijo: sígueme. Y la declaración que la palabra hace es esta: y ellos, dejándolo todo, le siguieron. Mateo es un cobrador de impuestos que cobraba en la entrada. Jesús llega, se le queda viendo y le dice: sígueme. Mateo no dijo: ay, Señor, pues tengo que presentar, ¿verdad?, 15 días antes mi renuncia, y tengo que decirle a los romanos que ya no voy a poder trabajar para ellos. Tengo que tramitar, ¿verdad?, si me van a dar una pensión o un finiquito. Yo no sé, ¿verdad?, cómo funcionan los romanos en este aspecto. Dice: dejándolo todo, lo siguió. Sígueme, lo que empezó como un acto de obediencia en ese momento para los discípulos, terminó transformando sus vidas y terminó transformando el mundo. Llega un punto en Hechos donde en una ciudad dice: estos que trastornan el mundo han llegado también acá. La obediencia al llamado del Señor transformó las vidas de esos hombres. Transformó las vidas de cada uno de los 12 discípulos de Jesús, a quien Él había establecido para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Y después esos 12 fueron esa fuerza apostólica para poder impactar a las naciones. Ahora, fíjese que Jesús se acerca con ellos y les da una indicación, les da una sola palabra: sígueme. Jesús no se acercó y le dijo: oye, ¿qué te parece? Mira, vénganse para acá, vamos a sentarnos tantito. ¿Qué les parece esto? Me gustaría que pudieran identificarse conmigo de alguna manera. No tienen que hacer nada, no se preocupen, ustedes no tienen que hacer nada. No tienen que cambiar su manera de vivir, no tienen que cambiar su manera de hablar, no tienen que cambiar su manera de comportarse. Solamente estoy buscando gente que digan que creen en mí y de una vez le ponemos nombre al asunto, ¿no? Este grupo social le vamos a llamar cristianos para que se escuche bonito. No. Dice que fue un mandamiento, fue una palabra: sígueme. Y ellos, dejándolo todo, lo siguieron. Hemos perdido de vista, mis amados hermanos, hoy en día lo que significa ser discípulos de Jesús. Por eso, para ser sus discípulos, decíamos la semana pasada, debemos conocerlo. Y tú y yo, mi amado hermano, sabe que mucha de la predicación en Hechos se basa en esto. Ellos mismos, los apóstoles, en su defensa del Evangelio, dicen: nosotros lo vimos resucitado. Por eso la resurrección de Jesús juega un papel importante en la vida del discípulo, en la vida de nosotros como sus discípulos. ¿Por qué? Porque aquel que ha experimentado el poder de su resurrección sabe que no está siguiendo un rumor, sabe que no está siguiendo una mentira, sabe que no está siguiendo una idea o una religión. Por eso tú y yo, mi amado hermanos, dice al principio Pablo: yo fui llamado a ser apóstol de Jesucristo, pero fui apartado para el Evangelio del Señor. Fui apartado para predicar las buenas noticias. Fui apartado para llevar las buenas nuevas. Ahora,
Decíamos hace un par de meses aquí en la congregación que uno de los problemas que tenemos cuando decimos vamos a salir a las calles a evangelizar es el temor a que me pregunten, ¿no? Ay, y si me preguntan esto, y si me preguntan lo otro y yo no sé, ¿qué va a pasar si a alguien se le ocurre preguntarme si Adán tenía ombligo o no tenía ombligo? Porque pues no nació de mujer. Yo no sé si Dios se lo puso estéticamente para que no se viera raro, o tenía plano todo. ¿O qué me van a preguntar de los gigantes del pasado? O me van a preguntar, mi amado hermano, el asunto es que tú no vas a presentar a una religión, tú no vas a debatir la Biblia si es cierta o no es cierta. Nosotros sabemos que es la verdad. Tú vas a predicar las buenas nuevas, porque fuiste apartado para el evangelio. Es lo que dice aquí la palabra, ¿no? Yo fui apartado para el evangelio de Jesucristo. Yo fui apartado para las buenas nuevas. Yo fui apartado para predicar buenas noticias, no para debatir una religión, no para defender a Dios. Hay un pasaje que me gusta mucho en Jueces cuando a Gedeón se le da la indicación de derribar los altares de Baal, y a la mañana siguiente todo el pueblo viene a tratar de matarlo, y el padre de Gedeón dice, bueno, si Baal es Dios, que se defienda a él. ¿Por qué tienen que venir ustedes a defenderlo? Y nosotros a veces estamos tratando, mis amados hermanos, de defender a Dios. Dios es el Dios de los dioses. Tú y yo no fuimos apartados para pelearnos. Tú y yo no fuimos apartados para meternos a los comentarios de Facebook, a defender a uno, a atacar a otro. Tú y yo no fuimos apartados para predicar una religión. Tú y yo fuimos apartados para las buenas nuevas. Tú y yo fuimos apartados para predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Qué es el evangelio de Jesucristo? ¿Cuáles son las buenas nuevas? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la buena noticia. En una píldora, ¿no? En una cápsula, en un solo versículo encontramos el evangelio. Pero dice el apóstol Pablo, que está escribiendo a los romanos, en el versículo 2, que el evangelio de Dios había sido prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y hay una declaración de Jesús que cada vez que leo la Biblia me mueve, me encanta esa declaración. En Juan capítulo 5 versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y la declaración que yo tengo en mi mente cuando leo esto es: todas las Escrituras señalan a Jesús. Podemos ser seguidores de Jesús sin conocerlo, pero necesitamos ver la palabra de Dios, porque toda la palabra apunta a Él. Jesús es el centro de la palabra. Jesús es el centro del evangelio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde el principio de la humanidad hasta el final de la humanidad, se trata de Jesús. Toda la escritura apunta a Él. Dice el evangelio de Lucas que iban dos hombres después de que Jesús había muerto. Al tercer día iban dos hombres caminando hacia un poblado llamado Emaús. Y en este camino Jesús se apareció a ellos, pero dice que sus ojos estaban cubiertos para que no lo reconocieran. Ellos mismos, cuando vemos el pasaje, dice que ellos iban platicando de lo que habían vivido con Él, lo habían visto. Así que podemos saber o identificar que estos dos personas eran seguidores de Jesús. Eran personas que habían caminado con Él, que habían estado con Él. Jesús se acerca y les pregunta: oigan, ¿de qué están hablando? Ellos mismos habían seguido a Jesús, sabían de Él, pero nos damos cuenta que no lo conocían realmente. Y entonces ellos le dicen: de Jesús Nazareno. Y están sorprendidos. Creo que eres el único forastero que no sabe lo que pasó en Jerusalén en estos días. Estamos hablando de Jesús. Dice: Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Lo mencionábamos la semana pasada, cuando Jesús le dice a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Los mismos seguidores de Jesús,
los mismos que habían caminado con él, podían decir: es un profeta. Juan el Bautista resucitado, Jeremías, Elías, alguien que va a preparar el camino para el verdadero Mesías. Y estos dos hombres dicen, ellos podían haber declarado en ese momento: Jesús era el Hijo de Dios. Y los líderes de este mundo lo mataron, lo enterraron. Pero cuando ellos están presentando a Jesús, ellos dicen: sí, era un profeta, poderoso en obra. O sea, Dios lo respaldaba. Poderoso en obra, poderoso en palabra delante de Dios, delante de todo el pueblo. Para ellos Jesús había sido un profeta de Dios. Otra versión lo lee así: era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y todo el pueblo. ¿Cómo tuvieron revelación entonces de que Jesús era Jesús? Dice que entonces Jesús les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Por qué? Porque toda la escritura apunta a él. El evangelio se trata de Jesús. El evangelio no se trata de la religión. Fue la palabra de Jesús desde Moisés hasta los profetas, predicada por la boca del Señor Jesús, que le abrió los ojos para darse cuenta cuando el evangelio no es nada más 4 libros. El evangelio se traduce como buenas noticias. Finalmente estos hombres le dicen: quédate con nosotros. Cuando Jesús parte el pan, dice que sus ojos fueron abiertos, pero la respuesta dice que se echaron a correr. Dice otra versión que se tardaron más o menos media hora en llegar a Jerusalén. Y cuando llegaron decían: ¿no ardía nuestro corazón cuando él estaba hablando? Reconocían la unción, reconocían al profeta, pero no habían tenido revelación en las escrituras de que toda la palabra apunta a él. Jesús es el evangelio. Jesús es el evangelio. Las buenas noticias, mi amado hermano, sin la muerte y sin la resurrección de Jesús no existen. Porque su muerte, su sangre, dice la primera carta de Juan, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es por su muerte que somos limpios, pero es por su resurrección que tú y yo tenemos vida eterna. Porque cuando Él resucitó, la muerte fue vencida. Cuando Él resucitó, la maldición que había entrado por el primer Adán, donde todos los hombres estaban condenados a muerte, todos pecamos, estamos apartados de la gloria de Dios. Ahora por el segundo Adán, por Jesucristo, por su sangre, por su muerte, pero sobre todo por su resurrección, es que tenemos vida eterna tú y yo. Número 3, entonces, el punto clave del evangelio es la resurrección. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Ahora, no es como que Dios dijo: ay, lo mataron, voy a resucitarlo porque soy Dios. Era un plan. Jesús mismo, en el pasaje de Mateo que leímos la semana pasada, donde Jesús estaba hablando con sus discípulos, inmediatamente después, el versículo después de que Jesús habla acerca de la iglesia, dice el versículo 21: desde entonces Jesús empezó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús lo sabía. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía lo que estaba por delante. Él sabía que tenía que sufrir, pero también sabía que se iba a levantar. Y Él se lo dijo a sus discípulos, pero había algo que no los dejaba discernir la resurrección de Jesús, al grado de que cuando las mujeres se presentan con los ángeles dicen: acuérdense que Él se los dijo. Acuérdense que Él les dijo que se iba a levantar. No es algo, es algo glorioso, pero es algo que estaba profetizado ya. Es algo que estaba hablado. Después de resucitado, Jesús ascendió a los cielos y está ahora sentado a la diestra de Dios. La declaración que decía Alex hace unos momentos en alabanza es una de las declaraciones más hermosas que hay en el Apocalipsis, porque dice que se buscó. Dice Juan: yo vi que estaba el rollo y estaba sellado,
pero no había nadie digno. Y dice que buscaron en el cielo y buscaron en la tierra y buscaron debajo de la tierra y no hallaron. Y de repente apareció junto al trono de Dios un cordero como inmolado. Y el ángel le dijo: no llores, el cordero es digno. Él es el único digno. Él es el único digno. Así que después de resucitado, Jesús asciende a los cielos, está sentado a la diestra de Dios. Y dice Efesios capítulo 1 versículo 20: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Ok, ahí está. La palabra de Dios nos dice que Jesús está sentado del trono a la diestra de Dios. Pero escúchame, amado hermano, dice el versículo 21: está sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino en el venidero. La resurrección de Jesús le dio el poder sobre todas las cosas. La resurrección de Jesús dice que Él asciende a los cielos y Dios lo sienta a su diestra y somete absolutamente todas las cosas bajo su poder. Todas las cosas. Ya después ahí le voy a dejar de tarea que termine de leer, porque hay una bendición para ti, para mí ahí después, que dice que Jesús tiene todas las cosas en su poder. Y Jesús le da esa autoridad a la iglesia también. Ahí terminen ustedes de leer después. Es Efesios capítulo 1. Pero dice entonces que por medio de la resurrección, ahora Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y todo dominio, poder, autoridad, señorío y nombre que se pueda nombrar en este siglo y en el venidero, todas las cosas están bajo su autoridad. Y Jesús lo sabía. Por eso en Mateo capítulo 28 Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No hay nada fuera de mi autoridad. No hay nada fuera de mi dominio. No hay nada fuera de mi poder. Y ahora con esta autoridad, donde está sujetado todo principado, toda autoridad, todo poder, todo señorío y todo nombre, por esa autoridad que me corresponde, que he ganado por medio de la muerte y la resurrección, te estoy enviando a que vayas. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. Jesús es el centro entonces del evangelio. Jesús es la clave del evangelio, es la resurrección. Porque por medio de la resurrección Jesús es declarado Hijo de Dios, dice Romanos. Y por medio de la resurrección Él se sienta a la diestra del Padre. Y por medio de la resurrección todo poder, dominio, señorío y nombre están bajo su autoridad. Y por esa autoridad Jesús nos ha apartado para que vayamos a predicar las buenas nuevas. Jesús nos ha enviado. Así que número 4, dice el versículo 5 de Romanos capítulo 1: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Como lo decía la otra versión, por medio de Cristo Dios nos ha dado a nosotros el privilegio y la autoridad de anunciar por todas las partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Así que, mi amado hermano, tú y yo tenemos un llamado a las naciones. Jesucristo dijo en Marcos capítulo 16: por tanto, vayan, id por todo el mundo y predicad el evangelio, las buenas nuevas, a toda criatura. A toda criatura. Ay, es que este se ve como que no necesita. No, sí necesita. Y aunque se vea como que no necesita, tú y yo tenemos un mandato de la autoridad máxima del cielo y la tierra para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y Mateo dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que, mi amado hermano, la misión que Jesús nos da a nosotros, el llamado que Jesús nos da a cada uno de nosotros, es a ir a toda lengua, a todo linaje, a toda nación, para predicarlo a Él. Porque Él es el evangelio.
Él es las buenas noticias, amén. Él es Dios. Así que tú y yo, mi amado hermano, somos enviados a predicar a Jesús. No a predicar una religión, no a predicar una iglesia, no a predicar un apellido. El único nombre que tiene poder, a quien apuntan todas las escrituras, y el único en el que tenemos salvación, se llama Jesús. Él es Dios y a Él debemos predicar. Es el nombre que predicamos. Predicamos sus buenas nuevas, que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Que si tú crees que Jesús es el Señor y que el Padre lo levantó de los muertos, serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mi amado hermano, predicamos a Jesús, predicamos a Jesucristo. Si creemos en Él, tenemos vida eterna. El versículo 5 dice que tenemos el privilegio y la autoridad para anunciar las buenas nuevas. Tenemos el privilegio y la autoridad para predicar y anunciar por todas partes lo que Dios hizo por la humanidad. Y es ahí donde a veces tropezamos y caemos. Porque a veces estamos pensando en que el llamado al arrepentimiento es condenar al pecador. A veces creemos que el llamar al arrepentimiento tiene que ver con acusar al que está haciendo mal. Pero mi amado hermano, tú y yo somos pecadores. Estábamos condenados al infierno, pero la sangre de su Hijo Jesús nos limpió de todos los pecados. Esa es la buena noticia. Esto es lo que predicamos. No predicamos que una religión tiene razón, otra religión no está bien, aquella religión tiene esto que está mal, estos no porque hacen esto, estos tampoco porque hacen aquellos, estos sí porque me caen bien. No, predicamos a Jesús. Predicamos que Jesús es el Salvador del mundo. Venimos a predicar a Él. Y tú y yo, mi amado hermano, tenemos dos cosas de acuerdo a la palabra: el privilegio y la autoridad de predicar su palabra, de predicar el evangelio de Jesucristo. Mire, mi amado hermano, si de aquí en adelante no hacemos nada más que dedicarnos a predicar y discipular, habremos cumplido el llamado del Señor. Yo se los dije la semana pasada. Hay algo en mí que está buscando el Señor para poder saber cómo podemos simplificar lo que hacemos, porque hemos sobrecomplicado la iglesia. Cada actividad tiene su propósito, cada actividad tiene su meta, cada actividad tiene su fin, y todas están bien. Pero el llamado de Jesucristo es a que tú y yo prediquemos el evangelio y hagamos discípulos. Nada más. Nada más. Predica el evangelio y haz los discípulos. ¿Discípulos de quién? De Jesús. Tú y yo somos llamados a ser discípulos de Jesús. Y dice el último versículo que leímos, que entre esas naciones, entre esos gentiles a los cuales recibieron la gracia y recibieron la predicación del evangelio, dice: están ustedes también, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Mi amado hermano, no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a nuestro Señor. Por medio del evangelio y de la resurrección. Cuando tú hiciste la oración para entregar tu vida a Cristo, escucha lo que acabo de decir: hiciste una oración para entregar tu vida a Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, ya no lo vivo en la carne, vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que dice Romanos aquí que entre esas naciones de gentiles a los cuales fuimos llamados a predicar, estamos tú y yo. Y hemos sido llamados a ser de Jesucristo. Hay una diferencia entre hacer y ser. Porque tú puedes hacer por Jesucristo.
Hay una parábola, ¿no? Donde Jesús está diciendo, y en aquel día van a llegar y van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos. ¿Qué quiere decir esto? Hicimos por ti. Pero tú no fuiste llamado a hacer por Él, fuiste llamado a ser de Él. Él no quiere nada más que tú tengas una lista de reglas que cumplir, ¿verdad? Cuando usted está leyendo Levítico, está leyendo Números, la ley del Señor, Deuteronomio, no hagas esto, no hagas esto, si vas a hacer esto, hazlo así, si vas a hacer aquí, hazlo aquello. Dios en su infinita sabiduría determinó la ley para el pueblo de Israel, una ley hermosa, una ley preciosa que cuidaba todos los aspectos, cuidaba aspectos de salud, de vivienda, de sociedad, de justicia, un montón de cosas. Pero el pueblo, de acuerdo a la ley, era llamado a hacer. Por medio de Jesucristo y la fe en su muerte y en su resurrección, tú y yo somos llamados a ser de Jesucristo, a entregarnos a Él, a rendirnos a Él, a que podamos vivir por Él. El cristianismo no es saber acerca de Jesús, sino conocer a Jesús, pertenecerle a Él. Lo hicimos en esta declaración, pasar de simpatizantes a discípulos. Sí, yo era simpatizante de Jesús, me cae bien, es un buen maestro, hace milagros, es profeta. No. Aunque no me dé nada, yo soy de Él. Somos llamados a ser de Jesucristo. El punto entonces de ser discípulo de Jesús es esto: lo seguimos, lo imitamos, cumplimos su llamado, y en ese proceso tú y yo somos transformados a su imagen. Tú y yo nos parecemos a Él. No podemos ser cristianos sin ser como Cristo. Sería como seguir a alguien sin caminar. Si alguien viene y te dice, sígueme, y tú dices, sí, y aquella persona empieza a caminar, pero tú te quedas estático, tú no eres un seguidor. Eres alguien que tal vez dijo sí, pero no hubo ningún cambio en tu vida. El proceso del discípulo es conocer a Jesús, experimentar a Jesús, seguir a Jesús hasta convertirnos en lo que Él planeó para nosotros. Él dijo, sígueme. Y su palabra y su llamado hacen eco hasta el día de hoy, para ti y para mí. Sígueme, 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 sígueme. ¿Cuál fue la respuesta de estos hombres? Y ellos, dejándolo todo, le siguieron. Vamos a orar. Incline su rostro, por favor. Y diga, Jesús, yo quiero seguirte. Quiero ser tu discípulo. Hemos sido apartados para el Evangelio y llamados a ser de Jesucristo. Qué glorioso. Qué hermoso que el Dios del cielo y de la tierra abriera un camino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y qué glorioso es que el Dios del cielo y de la tierra entregara a su Hijo para que si tú le recibes tengas el derecho de ser llamado hijo de Dios. Por eso esta mañana yo quiero hablar a los que hoy están aquí por primera vez o segunda vez o tercera vez, pero no han tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Has sido simpatizante de Jesús, habías escuchado de Él, pero esta mañana estás escuchando una voz desde el cielo que te dice, sígueme. Y tú necesitas entonces en este día entregarle tu vida a Cristo, recibirlo en tu corazón, arrepentirte de tus pecados y empezar una vida nueva. Si no sabes cómo hacerlo, déjame guiarte en una oración.
haz esta oración conmigo y entrégate a Jesús. Di conmigo: Señor Jesús, esta mañana te doy gracias por amarme. Gracias por haber dado tu vida por mí. Señor, te entrego mi vida. Cámbiame. Hazme una nueva criatura. Perdona todos mis pecados. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. Ven, vive en mí, en el nombre de Jesús. Si alguien hizo esta oración esta mañana, entregando su corazón a Jesús, levánteme su mano, por favor. Me gustaría orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, venimos a darte gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu gracia, Señor, sobre nosotros. Por tu misericordia. Por el perdón de nuestros pecados. Por la salvación que tenemos en ti. Hoy, Señor, recibimos a estas personas en esta familia, Señor, en este hogar, porque ahora podemos llamarlos tus hijos. Podemos saber que son tus hijos porque te han recibido en su corazón. Por eso, Señor, en esta mañana los bendecimos y los apartamos para ti y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.